Bueno, estamos de regreso. Estábamos escuchando Ángeles Somos de Pocho Roch, que es también un componente muy significativo, muy importante en la imaginación religiosa del Nordeste y que refiere a la figura también popular del angelito, en la cual se va a inscribir como práctica cultural en el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Vamos a dedicarle ya un programa especial a Ángeles Somos para entender también cómo se entiende toda esta situación, ¿no? Estamos en el aire desde la 97.1 Radio Paraíso Natural, compartiendo con ustedes y también desde Facebook con la transmisión en vivo. Y en Facebook salimos y entramos, pero de alguna forma también estamos continuando con esta experiencia vinculada con ustedes, ¿no? Bien, habíamos dicho que hablaríamos un poquito acerca de qué se entiende o cómo entendemos la idea del velorio del angelito, ¿no? En primera instancia, tener en cuenta, aclarar que el velorio es una práctica muy antigua, es una práctica ancestral que tuvo diferentes formas y manifestaciones a lo largo de la historia de la sociedad humana y de la historia de la cultura. Es un rito, una práctica muy importante en la cultura occidental, ya que es el momento en el cual la relación con el difunto, sea un niño, sea un joven, sea un adulto, nos permite de alguna forma ubicarlo o comenzar a ubicarlo en su nuevo lugar, en su nuevo estatus, en su nueva posición. Es decir, que va a ser el velorio el que va a permitir que una persona pase definitivamente de vivo a muerto y sea de alguna forma comprendido y entendido como tal, ¿no? Ya también podemos dedicarle un programa especial a la dimensión de los velorios. Pero hablemos aquí del velorio del angelito, ¿no? Fíjense lo que dice, en este caso, Dionisio González Torres, ¿no? Dionisio González Torres en Folclore del Paraguay, una edición muy interesante de los estudios paraguayos. Él dice: el velorio de niños con música tiene como un origen muy antiguo, ¿no? Y se funda sobre la idea de que existe una suerte de, entre comillas, celebración porque ha fallecido un niño de corta edad y debido a su naturaleza pura regresa junto a Dios. Es decir, que no se malentienda, es decir, que no se malentienda esta idea de la celebración o del velorio con baile, con música, como lo narraban las crónicas o los trabajos que se escriben sobre la temática en el siglo XIX y hasta la década del 60 del siglo XX. Es decir, lo que dicen los investigadores en estos estudios folclóricos es que debido a esta condición de que el niño no posee pecados veniales inmortales, la muerte del niño obviamente que era dura, es dolorosa, es incomprensible, pero también resulta un gran alivio, un gran consuelo pensar que a partir de este momento esa familia va a contar con un angelito que los va de alguna forma a cuidar, que va a ser su abogado, que los va a proteger y que también los va a medir y cuidar, si se quiere, desde el tercer cielo junto a los santos, beatos y ángeles. Entonces, existieron muchos registros, hay muchos registros acerca de los velorios con música y con baile, porque se buscaba la forma de que el tránsito que el angelito debía realizar hasta el tercer cielo sea lo más liviana posible y por eso se lo ayudaba con comidas dulces, con licores, por ejemplo, con caramelos, con galletitas, que de alguna forma lo ubicaban en el mundo de los niños y hacían que él pudiese elevarse hacia el tercer cielo.
También es muy conocida una frase que va a usar una antropóloga que es Jensper Huggers. Esto lo tengo que decir así porque es la autora del texto que se llama La muerte sin llanto, donde ella explica también, y eso también está en la narrativa del folclore, explica que ante la muerte de un niño era muy frecuente que la madre no llorase en público. Y no lloraba en público porque hay una explicación muy compleja, muy emotiva y muy, si se quiere, también incomprensible para aquellos que lo ven desde afuera, ¿no? Es decir, la madre no debía llorar en público porque era una prescripción cultural, es decir, si la madre lloraba en público podía mojar las alas del angelito. Y si el angelito tenía las alas pesadas con las lágrimas de la madre, no podía elevarse, no podía llegar al tercer cielo. Para esto, las madrinas que cuidaban mucho el despliegue del niño y su viaje al mundo de los difuntos, le hacían una escalerita de papel, es decir, cortaban las dos tiritas, le hacían una escalerita de papel y lo colocaban sobre la mesita donde se estaba velando al cuerpo o dentro del cajoncito para que el angelito pudiese usar esa escalerita para trepar al tercer cielo si las alitas le pesaban mucho por las lágrimas de las personas que él dejaba en vida. También ese angelito obviamente es aún hoy vestido de blanco, ¿sí? en su cajoncito claro. La madrina se encargaba de hacerle la coronita que lo adornaba, que lo protegía. Y también existe una práctica que está muy desarrollada también en el Paraguay, que es el pindó caraí. O sea, la madrina le tejía su cruz de pindó caraí para que él llevase esa crucecita entre sus manos cuando podía encontrarse con Dios. El velorio del angelito no ha desaparecido. Existen narrativas muy complejas sobre el velorio del angelito en las narrativas folclóricas, en los registros de viajeros, de religiosos, pero este velorio sigue teniendo componentes muy diferentes al velorio de los adultos. Van a primar los colores claros, se va a usar mucho el amarillo, el blanco, el celeste, el azul celeste, es decir, también ese chamamé muy conocido, ¿no? Acerca del azul es la tumba del angelito, ¿no? Cuando habla de pueblito azul y todas esas cuestiones, narran estas experiencias, retratan estas experiencias vinculadas a la vida y a la muerte de los niños, por ejemplo. Entonces, ese velorio siempre, en los registros del siglo XIX y hasta la década del 60 del siglo XX, decían los escritores que ese velorio duraba mucho tiempo, ¿no? Duraba muchas veces hasta más de un día, porque se presuponía que había que preparar de forma celebratoria el hecho de que un alma pura regresase junto a Dios. Obviamente con el pasar del tiempo, con el cambio de la situación demográfica, con la aparición de las casas funerarias y demás, el velorio fue reduciendo su durabilidad, por ejemplo, hoy, por ejemplo, en tiempos de COVID, esta situación es muy compleja, porque ante el fallecimiento de cualquier persona del núcleo familiar, pero aún más se trata de niños, hay un montón de prácticas que la gente sigue creyendo que son necesarias y que deben realizarse, y que esta situación de pandemia muchas veces las imposibilita. Bueno, pero este niño tenía que estar, como yo digo en mis trabajos, pasar por el proceso de angelización, es decir, al niño se lo preparaba como si fuera una imagen angelical, ¿no? Es decir, su coronita, su túnica o su túnico, si es niña o varón, depende de color blanco, su pindó caraí, y siempre también fue un velorio florido. Yo recuerdo aquí
mi gran informante del puerto de Ituzaingó, me contaba cómo ella hacía las flores de papel crepé para adornar los velorios del angelito, ¿no? Es decir, cómo ella me enseñaba ahí, mientras yo la entrevistaba y hablaba con ella, cómo hacer las flores de papel, cómo tejer el pindócaraí, cómo tejer la túnica, el túnico del angelito, para cuando ella le solicitaban cumplir con su rol, que era el rol de vestidora de angelitos, ¿no? Este rol tan magistral, heredado por sobre la base de la herencia oral, si se quiere, y que de alguna forma nos permite a nosotros construir la memoria de la cultura. Entonces, para la gran región guaraní, lo importante es acá saber lo siguiente, ¿no? Que existe una construcción diferente de la muerte de un niño a lo que va a ser el fallecimiento de un adulto. Y que obviamente que la situación de pérdida de un niño es incomprensible, es inexplicable, y que también va a romper una norma antropológica. Es decir, ¿cuál es la norma antropológica? Que se presupone que los adultos deben irse del mundo de los vivos antes que los más jóvenes. Entonces la pérdida de un niño, la pérdida de un adolescente, de un joven, siempre van a romper esa norma y va a ser una situación muy incomprensible y extremadamente dolorosa. Pero entre las prácticas y las creencias de la gran región guaraní, justamente el proceso de mestización cultural, de mezcla con diferentes componentes de la religiosidad y demás nos permite, es este conjunto de prácticas que ubican al angelito en un lugar diferente dentro del esquema, si se quiere, de la relación que nosotros tenemos con nuestras personas fallecidas. Este angelito va a tener la posibilidad, repito, de morar en el tercer cielo. El tercer cielo, aclaramos otra vez, es el lugar reservado a beatos, santos y ángeles dentro de la tradición judeo-cristiana, ¿no? Y dentro de la tradición judeo-cristiana, el alma del niño va a regresar directamente al tercer cielo, desde donde va a custodiar a todas las personas que conoció en vida, y también va a ser un abogado, un protector, va a ser un escucha para esa madre que ha quedado aquí desamparada y que de alguna forma nunca lo va a poder olvidar y lo va a tener presente muchas veces en su altarcito, en su casa, en su altarcito privado, donde le va a orar, donde le va a rezar, donde va a poner su fotografía, y va a ocupar un lugar importante en el esquema de las relaciones humanas. Bien, hay una dentro del velorio del angelito, aquí en Diccionario Folclórico Guaranítico de Miguel Raúl López Brear, hay una figura muy importante, muy importante, que también tiene que ver con lo que escuchábamos en el corte de ese chamamé de Pocho Roch, ¿no? Que es la figura del cantor, ¿sí? Del cantor. Así como les conté que muchas veces se presupone, se dice y se practicó durante mucho tiempo que la madre no podía llorar en público porque iba a mojar las alas del angelito, y esto no le iba a permitir volar al tercer cielo porque iba a tener sus alitas muy pesadas con las lágrimas. Ante esta situación hay una figura que va a suplir esa demostración del dolor, y es la figura del cantor o la figura de la cantora. Y los cantores lo que van a hacer acá es recitar compuestos muy antiguos, anónimos, muchos de ellos anónimos, que permiten justamente lo que yo denomino la domesticación del dolor, por ejemplo, que se vivencia, que se vive en una situación del velorio del angelito. Y yo les quiero citar un compuesto que fue registrado en Ituzaingó y lo va a narrar Dioclinacio Fernández, que en su momento tenía 67 años, y este registro es del año 1965. Este hombre era
un cantor de los velorios del angelito. Y fíjense qué nos decía él, qué dicen los versos que él recitaba cuando iba a un ritual a despedir el cuerpo de un niño. Atención pido un momento, digo si me han permitido, porque a cantar he venido en este fallecimiento. De un tronco sale una rama, de una rama un arbolito, vengo yo a rezar el cuerpo de este angelito. Cuando muere un angelito, va para el cielo volando, entonces queda la madre de día y noche llorando. Adiós, adiós angelito, que para el cielo te vas, a rezar por padre y madre que en el mundo dejáis. Mis cintas, palmas y flores te dejaré por memoria. Yo me voy derecho al cielo a gozar de premios y gloria. Los padres de este angelito ya bastarán de llorar. No mojen tanto el alita para que él pueda volar. Dios se lo pague mi madre en el cielo y en la gloria. He de rezar por los dos. Adiós, hermanos y hermanas. Adiós a todos los parientes. A nadie he conocido. Eso es lo que siento. Este es un compuesto de reminiscencia española, claramente, pero que es el retrato clarísimo de lo que veníamos hablando. Es decir, aquí el cantor está diciendo que el angelito va directo al cielo, que ya deben de alguna forma alivianarse los dolores y las penas, porque desde el cielo el angelito va a protegerlos, va a orar por ellos, los va a tener en cuenta, que pone también aquí en tapete esta idea muy fuerte de la cual hablábamos, ¿no? Es decir, no llores tanto porque vas a mojar mis alitas y no voy a poder volar. Sobre el cantor del angelito, que puede ser también mujer, se hace presente tanto en el velorio como también en el entierro del angelito, ¿no? Esta es una práctica que aún sigue vigente, es decir, hay en Ituzaingó cantoras, cantores de angelitos que siguen participando y siguen formando parte de estos complejos rituales de despedida y de bienvenida de esta figura popular que es el angelito, ¿no? Estos componentes son de herencia oral, se transmiten de generación en generación y hay como personas especializadas que realizan esta presencia en los velorios. Entonces el velorio del angelito, como práctica y creencia de la gran región guaraní, va a tener en esta zona una presencia muy antigua. Obviamente tiene que ver, según las lecturas más profundas que podemos hacer, va a ser de reminiscencia árabe y va a ser introducida en España luego del gran periodo de durabilidad de la presencia de los árabes en España, y va a llegar aquí a la región guaranítica de la mano de los jesuitas. Muchas veces también se dice que el velorio del angelito fue introducido entre los guaraníes debido a la elevada mortalidad de infantes que había en los pueblos reducidos. Entonces la imagen del angelito, el velorio del angelito, resultaba una instancia extremadamente compleja y, si se quiere, ayudaba a poder alivianar y domesticar el dolor ante la pérdida de un niño pequeño, ¿no? Entonces estas son cuestiones que nosotros tenemos que trabajar con muchísimo respeto, con muchísimo cuidado, con una gran lectura intercultural, con una gran lectura también comprensiva de la situación, y poder entender que no es una situación fácil de transitar, y que la persona que ha pasado por un acontecimiento de este tipo debe ser comprendida, debe ser apoyada, debe ser acompañada, ¿no? Vamos a ir a un pequeño cortecito musical. Saludos ahí al señor intendente, que está haciendo un seguimiento también de la transmisión en vivo. Gracias también por estos espacios generados. A Lila Fernández también,
un gran abrazo poder verte ahí observando, escuchando estas cuestiones que nos hacen como en el campo de la... nos construyen, perdón, en el campo de la correntinidad. Bien, vamos a un corte musical y ya venimos. ¿Qué te pasó, amigo?